Así que en el Antiguo y el Nuevo Testamentos, ambos nos revelan que Dios tiene una economía. Oh, esta economía es su plan para obtener algo. Es una administración por medio de la cual realiza su deseo, que es edificar su habitación eterna. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En las semanas y meses después de la resurrección de Cristo, Jerusalén, el centro religioso del mundo, era una ciudad muy alborotada. Esta ciudad, llena de grandes tradiciones, fue sacudida en sus cimientos por un grupo de pescadores iletrados e indoctos, los cuales vivían en el poder del Cristo resucitado y ascendido. El libro de Hechos narra la historia de ellos en conformidad con el plan eterno de Dios. En esta ocasión está con nosotros para disfrutar un mensaje clásico del libro de Hechos, Ley Bustillo. Les agradezco que me hayan invitado otra vez. Como ya dijimos, después de la ascensión de Cristo, Jerusalén era un lugar muy alborotado. Y ya que hoy llegamos a Hechos 4, quisiera pedirle que nos diera un trasfondo que nos ayude a entender el contexto de este capítulo. En Hechos 3, primero vemos que fue sanado milagrosamente un hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Y esta sanidad se efectuó en el menospreciado nombre de Jesús, pero que en realidad es el nombre más maravilloso de todo el universo. El nombre que es sobre todo nombre. Y debido a la milagrosa sanidad hecha por medio de Pedro y Juan, se juntó una gran multitud. Pedro aprovechó esta oportunidad, no para hablarles de sanidad, sino para predicarles un mensaje dando testimonio de Jesús, de su muerte y de su resurrección. Y como resultado, unos 5,000 creyeron en el Cristo resucitado. Antes muchos habían rechazado a Jesús y lo habían crucificado, pero ahora miles recibieron al Cristo viviente resucitado, el Salvador. Pedro y los otros apóstoles solo tenían la carga de propagar a este Cristo resucitado, ya sea que fueran rechazados o aceptados por la multitud. Parece que el tema de Hechos 3 era la sanidad del cojo. Sin embargo, en verdad, en este capítulo vemos el comienzo de la propagación del Cristo resucitado. Bien, comencemos ya el estudio vida con Witness Lee. Now, we have to find out Ahora, tenemos que averiguar in these verses what is the crucial point. ¿cuál es el punto crucial en estos versículos del capítulo 3? Vemos de nuevo que el punto crucial es Cristo el sanador. Y también hallamos que esto ocasionó los siguientes problemas. Número 1. La sanidad mencionada en este capítulo no se produjo fuera de la ciudad santa, sino que ocurrió en el templo mismo. Y muchos de los que asistían al templo lo presenciaron. Así que ocurrió en el templo. Número 2, los gobernantes y los sacerdotes, los administradores judíos, no aceptaban ningún hecho efectuado en el nombre de aquel a quien ellos negaron, a quien ellos condenaron a muerte y finalmente mataron. Número 3, el cojo que había sido mendigo, que siempre estaba a la entrada del templo y que probablemente había estado allí por muchos años, y a quien probablemente todos los que visitaban el templo es posible que lo conocían. Sin embargo, un día
Una mañana, de repente, este cojo caminó. ¿Y quién podía negar esto? Nadie podía negarlo. El cojo había sido sanado por la mera mención del nombre de Jesús. No ocurrió debido a que hubo oro o plata o ninguna habilidad humana, ni siquiera debido a riquezas materiales. No, sino que sencillamente por la mención del nombre del Nazareno, que ellos menospreciaron, que ellos rechazaron y que incluso asesinaron, este fue sanado. Este fue otro factor que causó problemas. En cuarto lugar, tenemos que Pedro y Juan eran galileos. Ellos no residían en Jerusalén, sino que procedían de la región norte, de la región menospreciada de Galilea. Finalmente, hubo mucha confusión y les resultó difícil a los líderes judíos controlar esta situación. ¿Podían ellos estar de acuerdo con los pescadores galileos? Ciertamente que no. ¿Podrían ellos aceptar el nombre de aquel a quien ellos habían negado y habían crucificado? Por supuesto que no. Pero ellos no podían permanecer con los brazos cruzados. Así que se reunieron y tuvieron una conferencia, un concilio que era conocido como el Sanedrín. El Sanedrín era como la Corte Suprema de los judíos, y la cual tenía más poder que el Senado de los Estados Unidos hoy en día, porque el Senado no puede tomar ninguna decisión sin el consenso del presidente. Y el Sanedrín sí tenía tal autoridad de tomar decisiones sin consultar a ninguna autoridad superior. Así que aquí notamos que el Sanedrín manejó el caso de Pedro y de Juan con mucha prudencia. Ellos estaban indignados con estos pescadores galileos. Sin embargo, por causa del milagro de la sanidad del cojo, ellos tuvieron que manejar este caso cautelosamente. El relato nos dice que no podían encontrar ninguna manera de castigar a los apóstoles por causa del pueblo, quienes habían reconocido e incluso aclamado este milagro. Así que parece que el Sanedrín tenía miedo que el pueblo los apedreara a muerte si ellos castigaban a Pedro y a Juan. El pueblo carecía de armas, pero según la ley judía se usaban piedras y ellos podían ser apedreados. Así que el Sanedrín los dejó ir, solamente amenazando a Pedro y a Juan que de ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. Ley. Pedro y los discípulos proclamaron la palabra con denuedo, y miles de personas fueron salvas, lo cual sucedió para la gloria de Dios. Sin embargo, los líderes religiosos no podían aceptarlo. ¿Me podría usted decir cuál era la causa de que los líderes religiosos judíos rechazaran a los creyentes de Cristo y que a la vez los interrogaran tan intensivamente? Hay 5 razones. Número 1. La sanidad del cojo efectuada por Cristo, el sanador, mediante esos pescadores galileos, ocurrió en el templo. Por eso todas las personas que estaban en el templo santo presenciaron este milagro. Número 2. Los gobernantes y administradores judíos no estaban de acuerdo, ni aceptaban ninguna actividad hecha en el nombre de Jesús. Por eso arrestaron e interrogaron a los hermanos. Número 3. El hombre cojo había estado postrado a la puerta del templo por muchos años. Él nació cojo desde el vientre de su madre. Era conocido por años que este hombre cojo pedía limosna, pero ahora él estaba en pie, de buena salud, andando y saltando y alabando a Dios, proclamando que había sido sanado por causa del nombre de Jesucristo de Nazaret. Número 4. Los que causaron este problema, Pedro y Juan, no eran del vecindario, no eran de Jerusalén, sino que procedían de la región menospreciada de Galilea.
Ellos eran pescadores indoctos, pero este milagro ocurrió por medio de ellos. Y por último, el Sanedrín, los líderes judíos, no pudieron controlar la situación. Así que arrestaron a Pedro y a Juan y tuvieron un concilio. Aunque arrestaron a Pedro y a Juan, no sabían qué hacer con ellos. Así que decidieron no castigarlos. Y al soltarlos, les ordenaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. No obstante, este mandamiento no detuvo a los discípulos, sino que al contrario, continuaron la propagación del Cristo resucitado y ascendido. Muchísimas gracias por su comentario, Ley. Ahora continuamos el estudio vida con Witness Lee. Then we have to go to their dealing. Ahora pasamos a ver el interrogatorio. Los líderes judíos les preguntaron a Pedro y a Juan con qué poder y en qué nombre habían sanado al cojo, lo cual fue una especie de examinación. Y esto proveyó a Pedro de otra oportunidad para hablar más de Cristo como el sanador. Por consiguiente, el capítulo 4 de Hechos es la continuación de la presentación que hizo Pedro del sanador. Deben recordar que en el capítulo 3, Pedro presentó al sanador en 6 aspectos, como el siervo de Dios, como el santo, como el justo, como el autor de la vida, como el profeta y como la simiente, en la cual todas las familias de la tierra son bendecidas. Todos estos aspectos del sanador son de mucho provecho para nosotros. Pero en el capítulo 4, Pedro presenta otro aspecto del sanador, el cual es de provecho específicamente a Dios. Miren, desde muy joven, ya por más de 60 años, he oído de la predicación del Evangelio. Y muchas veces los predicadores citaron el versículo 12, y creo que conocen Hechos 4:12, ¿verdad? Que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero, ¿de qué habla el versículo 11? Allí encontramos una piedra, y esta piedra es el Salvador. La piedra que fue rechazada por los edificadores ha llegado a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Podemos ser salvos únicamente en el nombre de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Él es la piedra. Esto indica que el Salvador que hemos recibido es el Salvador piedra. En los 4 evangelios tenemos 4 aspectos del Salvador. Vemos el Salvador Rey en Mateo, el Salvador esclavo en Marcos, el Salvador hombre en Lucas y al Salvador Dios en Juan. ¡Aleluya! Y en el 5º evangelio, en el libro de los Hechos, tenemos al Salvador piedra. Nuestro Salvador no es solamente el Rey, el esclavo, el hombre y Dios. Él también es la piedra del edificio de Dios. Por lo general, nadie le presta atención al versículo 11. Pero si regresamos a los versículos 9 y 10, dicen, puesto que hoy se nos investiga acerca del bien hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros. Pedro era muy audaz. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, en su nombre está en vuestra presencia sano este hombre. Este Jesús es la piedra. ¡Qué raro! ¿No es así? Pedro no era erudito. Él era un indocto. Sin embargo, escuchen su expresión. Este Jesús es la piedra menospreciada por vosotros. Y en esta expresión, ¿quiénes son vosotros?
Vosotros eran los principales sacerdotes, los líderes del Sanedrín, los edificadores. Esta piedra Jesús fue menospreciada por ustedes, los edificadores. Ley, en la defensa de Pedro ante el Sanedrín se halla un versículo muy citado por los que predican el Evangelio, y es lo que dice en Hechos 4:12. Dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es un versículo muy maravilloso al cual nosotros decimos amén. Pero si no incluimos el versículo 11, sería una omisión muy grave. ¿Podría usted explicarnos el por qué? Sí, hermano Víctor. Sí sería una gravísima omisión, pues sacaríamos el versículo fuera de contexto. En el versículo 12 dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero al regresar al versículo 11, vemos que este Jesús es la piedra menospreciada por vosotros los edificadores. La piedra del versículo 11 es el Salvador del versículo 12. Podemos ser salvos únicamente en el nombre de Jesús, y Él es la piedra. Jesús es el Salvador piedra. Esto es algo precioso, pues nos revela que Jesús nos salva con miras a edificar la morada de Dios. Cristo no es solamente el Salvador Rey, como se presenta en el Evangelio de Mateo, ni solo es el Salvador esclavo, según Marcos, ni solo es el Salvador hombre, como lo presenta Lucas, ni tampoco es solo Dios el Salvador, según lo vemos en el Evangelio de Juan, sino que ahora, en Hechos, vemos que Cristo es aquel que resucitó, que ascendió, que fue derramado y que es la piedra del edificio de Dios. Hechos revela que Cristo es el Salvador piedra. Es muy importante que no omitamos este aspecto. El mensaje de Pedro en los capítulos 3 y 4 de Hechos presenta el Evangelio completo, pues revela a Cristo como el Salvador piedra, o sea, aquel que puede llenar nuestras necesidades y que también edifica la morada de Dios. Cuando escuchamos esto, realmente esto es el Evangelio completo. Ese Cristo que tenemos es maravilloso. Bueno, continuemos con nuestro estudio vida de hoy. I was born into Christianity. Yo nací en el cristianismo, I was raised up there. crecí en el cristianismo y durante todos esos años nunca comprendí el versículo 11 del capítulo 4. Yo no sabía qué cosa era la piedra, ni tampoco quiénes eran los edificadores, ni qué era lo que estaban edificando. Los líderes judíos, o sea, los edificadores, no la conocían tampoco, no conocían la economía de Dios. Así también hoy en día, pocos creyentes conocen la economía de Dios. La economía de Dios consiste en la edificación de su morada en este universo. Los cielos no son la habitación permanente de Dios, sino su residencia temporal. La Biblia revela claramente que Dios no está satisfecho con permanecer en los cielos. Así que en el Antiguo y el Nuevo Testamentos, ambos nos revelan que Dios tiene una economía. Oh, esta economía es su plan para obtener algo. Es una administración por medio de la cual realiza su deseo, que es edificar su habitación eterna. Su habitación eterna es la mezcla de sí mismo con el hombre, o sea, su mezcla con la humanidad. Ninguna otra cosa que no sea esta mezcla de Dios con el hombre puede considerarse como la morada de Dios. Así que en el Nuevo Testamento podemos ver que la encarnación de Jesús fue una especie de tabernáculo.
Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. En este versículo, las palabras fijó tabernáculo indican que el Dios encarnado es la mezcla de Dios con el hombre. Esta mezcla es el tabernáculo de Dios, donde Dios puede morar. Entonces, en Juan 14:23, el Señor Jesús declaró, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El Hijo y el Padre vendrán a aquel que ama al Señor, y harán morada con él. Después en Juan 15:4, el Señor añade, permaneced en mí, y yo en vosotros. Es como decir, permaneced en mí para que yo pueda permanecer en vosotros. Sed mi morada para que yo sea vuestra morada. Es como si dijera, vosotros, líderes judíos, debiendo ser los edificadores, finalmente destruiréis este templo, pero yo lo edificaré en 3 días. En resurrección edificaré lo que vosotros destruisteis. Este edificio en resurrección no solo incluye a Jesucristo, sino también a todos los que creen en Él. Al final, Él y todos los creyentes son edificados juntos como la morada de Dios, que se llama en el Nuevo Testamento la casa de Dios, la iglesia. Ahora sabemos que la economía de Dios consiste en edificar una morada eterna para sí mismo y para sus escogidos. Esta morada es la mezcla de Dios con su pueblo escogido. Ley, esta fue una presentación clásica por parte de Witness Lee acerca del punto principal de la Biblia. Lo que está en el corazón de Dios es su economía, la cual consiste en edificar su morada eterna para sí mismo y para su pueblo escogido. Este ministerio siempre nos trae de regreso al propósito eterno de Dios, ¿verdad? Sí, este ministerio una y otra vez nos trae al propósito eterno de Dios y al deseo de su corazón. La economía de Dios, su meta, su plan es obtener una morada. Juan capítulo 1 versículo 14 dice que el Verbo, o sea Cristo, se hizo carne y se fijó tabernáculo entre nosotros. Ese tabernáculo andante era Dios mezclado con el hombre. Este Dios hombre, Jesús, era el tabernáculo de Dios, la morada de Dios en el hombre, en Cristo. Dios moraba en el hombre y el hombre moraba en Dios. Dios era el contenido de ese hombre y ese hombre expresaba a Dios. El Jesucristo encarnado era la morada de Dios. Pero después de la muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros fuimos incluidos en la morada de Dios. Por eso, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Es decir, haremos nuestra habitación, nuestro hogar, en esta persona que nos ama. Y luego en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo 4, el Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Nosotros permanecemos en Dios, quien es nuestra morada, y Él permanece en nosotros. Solo la mezcla de Dios con el hombre reúne los requisitos para ser la morada de Dios. Por último, en Efesios 2:22 dice que en Cristo estamos siendo
juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que esta morada no es física, sino una morada en el Espíritu. Amén. Por lo tanto, ejercitemos nuestro espíritu y disfrutemos al Salvador Piedra. Señor Jesús, Señor, te amamos. Gracias, Señor, por tu economía. Bueno, queridos radioescuchas, queremos concluir con lo siguiente. Una vez más, la economía de Dios consiste en edificar su morada. Y esta morada es en realidad la mezcla de Dios con su pueblo escogido. Ley, muchísimas gracias por su participación en el programa y sabemos que le tendremos muy pronto nuevamente. Gracias por haberme invitado al programa. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El árbol de la vida. Adán escogió lo que no debía, y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El árbol de la vida, escrito por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.